Saludos y bienvenidos a OT en Review. Si es tu primera vez, te agradeceré que si te gusta el contenido le des like, te suscribas y lo compartas. Así que vamos a comenzar hoy con los 5 consejos o ajustes que recomiendo para que tu iPhone cargue más rápido y sea más útil. Comenzamos con el video. Con lo primero que vamos a comenzar es ocultar nuestro IP para que nadie sepa dónde estamos y así que no nos envíen estos anuncios, propaganda, etcétera desde el celular. Vamos entonces a entrar a los ajustes. Vamos a buscar a Safari. Por aquí está Safari. Aquí entonces vamos a bajar donde ponemos Hide IP. Aquí vamos a buscar donde dice Hide IP. Y vamos a poner Trackers. Tienes también los cookies, los puedes activar, pero sabes que algunas aplicaciones no van a funcionar o páginas no van a funcionar si tienes esto activo, pero es tu decisión. Algo que me gusta es, por ejemplo, si voy a notas, aquí puedo entrar a una de las notas, ¿verdad? Voy a escribir test. Yo puedo hacer esta letra más grande, obviamente puede estar en algunas aplicaciones. La inmensa mayoría de las aplicaciones te la permite, otros no. Aquí yo voy donde dice el texto, tú también lo puedes acceder de accesibilidad y aquí puedes bajarlo. Bien importante, esto lo estás haciendo, si lo haces de esta forma, lo estás haciendo para todas las aplicaciones. Si le das aquí solamente va a ser para notas solamente. Si quieres agrandar el texto, lo agrandas y ves cómo agrando el texto. Esto va a funcionar para un sinnúmero de aplicaciones, no para todas, pero sí es algo muy interesante cuando ya te estás quedando medio ciego. Continuemos. Ahora vamos a pasar a otra que me gusta mucho es cuando necesitas sustraer la información de alguna foto o de algún escrito. Sería bueno, ¿verdad? Es bueno que con la cámara puedas sustraer todo ese contenido sin tener que estar escribiéndolo. Así vamos a buscar esto que está aquí y vamos a esto que está aquí y vamos a sustraer la información. Ya que estábamos en notas, vamos a volver a notas, pero esto funciona en un sinnúmero de aplicaciones, tanto en email, mensajes de texto, etcétera. Te va a funcionar en un sinnúmero de aplicaciones. Vamos a dejar hundido y vas a ver que aquí me sale ese cuadrito como con 3 líneas en el medio. Le das ahí y vas a pegarlo y ahí le das a insertar. Esto es excelente para adelantar mucho trabajo, mucha información que tengas que aprender o repasar. Es excelente. A veces queremos mover las páginas después que llenamos todas las páginas, queremos mover el orden. Antes tenías que ir aplicación por aplicación y moverla. Ahora no, ahora puedes ir moverla en el orden que se te haga más necesario a ti. Completamente fácil, totalmente sencillo. Voy a dejarlo como estaba antes. Y ya. Eso es un éxito para cuando te gusta, cuando eres de esas personas que bajan muchas aplicaciones y te gusta tener un orden específico de las aplicaciones más importantes. Ahí tienes esa opción para mover de pantalla en pantalla y poner el orden que más prioritario es para ti. Ahora pasamos con la última y para mí una de las más importantes. Quiero aclarar que esto lo tiene iPhone ya o iOS, lo tiene para que protejas tu batería. Pero si eres de esas personas que te gusta cargar la batería rápido y tenerla en el 100%, iPhone o iOS se protege para que una vez llegue al 80% de la batería tarde en cargar y llegar al 100%. Pero muchas veces necesitamos que esa batería llegue al 100%. Así que vamos a hacerlo como podemos quitar esa opción y podemos manipularla para que sea por un periodo permanente o temporero. Vamos a entrar a esa opción. Vamos aquí a Settings. La forma más fácil que tiene iOS es escribir lo que estás buscando en la parte de arriba que dice Search. Aquí escribimos Battery. Entramos donde dice Battery Health. Aquí vamos a ver lo que es la salud de la batería. Entramos aquí. En el primer espacio lo que puedes ver es cómo está la condición de mi batería. Pero también tiene la opción, que es la que me importa que ustedes vean, la que dice Optimized Battery Charging.
Aquí, si lo mantienes prendido, ella lo que va a hacer, como dice en la parte de abajo, te va a proteger la batería o la vida útil de la batería, porque muchas personas cuando se acuestan a dormir o dejan el celular o tienen la costumbre de dejar el celular cargado todo el tiempo, ella lo que hace es que te protege la batería para que vaya cargando lento. Yo lo mantengo apagado porque esto hace que yo necesito que la batería tenga un 100% porque necesito muchas veces estar desconectado de la electricidad mucho tiempo. El programa te provee, como dice aquí, un recordatorio o un timer para que no lo dejes permanente. Pero si quieres dejarlo permanente, la dejas aquí, le das turn off y ahí está permanente. Si quieres que se quede hasta el otro día, pues lo dejas hasta mañana y ella obviamente va a volver a tener la protección de la batería luego del 80%. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustaron estos consejos, déjame un like. Si quieren más consejos o más tips de iOS o Android, déjame en los comentarios. Chaito pues. Nos veremos en el próximo video.